Una pregunta. Sí. Entonces, ¿por qué se dice que una casa sin santo es como un jardín sin flores? No sabría, pero a partir de hoy voy a hacer la reflexión. Voy a ver cuántas flores hay en casa. Vamos a presumirles un libro con algunas crónicas, con algunas no sé si leyendas, pero con una intención de que los seres míticos de acá de nuestra región tengan pie sobre la tierra y sobre nosotros. Este libro es de nuestro amigo Gerardo, aquí dice Gerardo Simitrio. ¿Es tu nombre también o sí? Ah, caray, no sabía que eras Gerardo Simitrio. Y este libro se llama Claroscuro, de chaneques, chupacabras y nahuales, relatos de seres del interespacio y del inframundo. Así como que yo le decía, bueno, pues hay que poner el órgano de Bach para que dé el tono grave y temeroso de la acción. Y bueno, aquí tiene algunas narraciones o cuentos, no sé cómo llamarlos. Tenemos, por ejemplo, la trampa del chaneque. Tenemos la verdadera historia del chupacabras, que también, bueno, ¿quién de nosotros no sabe del chupacabras? ¿Verdad? ¿Cuáles otras están, Gerardo? Dos muertes. Y entonces, en fin, es un libro en donde lo onírico, lo de leyenda y algunas experiencias reales se conjuntan para dar vida a este libro de nuestro amigo Gerardo, ahora sí, Simitrio Ayla Pardo. Y bueno, pues quisiera que nos leyeras ahí un pequeño fragmento de algo que tenemos aquí en estas breves notas del libro, para que se den cuenta del valor de este libro. Gracias, Toño. Buenas noches, muchas gracias por su presencia, por acompañarnos. Bueno, iniciaré leyendo algún fragmento del libro en atención a la invitación de Toño, y después les comentaré un poquito de dónde vienen estas historias y cómo de alguna manera hay un hilo conductor, aunque no son historias ligadas propiamente, son independientes totalmente. Sí hay un hilo conductor entre todas, ¿no? Con una lectura que curiosamente no fue intencionada de esa forma, pero así salió. En casi todos los textos que yo tengo aquí, yo soy antropólogo de formación, escribo desde niño siempre tuve la facilidad, no sé, no lo pensaba mucho, simplemente escribes, ¿no? Y hacía cuentos. Y con el paso del tiempo, en algún momento lo fui dejando, sobre todo en la adolescencia, que se meten otras cosas. Y después con la carrera hice muchos trabajos de campo, y ahí pues yo digo que como todo buen escritor, como decía Facundo Cabral ahí en este disco que tuvo, los diálogos que tenía con Alberto Cortés, no recuerdo si era García Márquez o otro gran autor latinoamericano, que le decía a la mamá, oye, ¿y por qué dejó de escribir tu hijo? Y pues si todas las cosas que él escribía yo se las conté, así como decía, pues tampoco es gran mérito, yo le platicaba todo, ¿no? Entonces estas historias que yo tengo aquí sí tienen una parte de verdad.
Yo entrevisté personas en la sierra, indígenas, en la zona sur, en el Totonacapan. Entrevisté pescadores en la región del Xotecomapan, también en el estado de Veracruz. Y entonces normalmente los escritores lo que hacemos es eso, es entretejer un puente entre la realidad, entre las cosas que nos cuentan, los hechos que vemos, lo que vamos viviendo, y nuestra imaginación y nuestra creatividad. Siempre he pensado que algo muy difícil y que es una buena marca de un autor, es la creatividad y la imaginación. Y bueno, ya tendrán que comprar el libro y darse cuenta si es cierto o no. Hay mucho de eso. El libro cuesta 150 pesos el día de hoy por promoción, por acompañarnos aquí. Yo lo iba a decir al final, pero ya lo dijimos al principio. Y bueno, eso de verdad es interesante, ¿no? Cuando yo les hablo del chaneque, hay mucho, hablaba Toño de la mitología. Efectivamente, el mito yo lo entiendo como una suerte de leyenda que no sabes hasta dónde llega la realidad y dónde empieza la ficción y la fantasía. Ya nadie sabe distinguir uno de otro, ¿no? Menos ahora con la inteligencia. Sí, bueno, eso ya es todavía es otro nivel, ¿no? La leyenda se entiende más como que es una leyenda, como que es una fantasía, como que es una ficción, pero el mito, ¿no? El mito del chaneque. Tú pregúntale por el chaneque a los mayas sí, son aluxes, son seres elementales. No, pensaba yo en la región donde yo trabajé que hay nahuas, mis compañeros eran nahuas, y ellos no te van a decir que es un mito. Ellos te dicen, el chaneque está ahí, el chaneque te va a robar el tonal, ¿no? Se va a llevar tu vitalidad, el chaneque va a perder al niño. Y en muchos otros lugares también se habla de eso, ¿no? Se habla que a los niños se los llevan los chaneques, ¿no? Aquí mismo una colaboradora de nosotros tiene una historia fantástica en un poblado aquí cercano, donde dice que una niña se perdió y estuvo en una zanja una semana, ¿no? Y la gente pasaba por ahí y nadie la veía hasta que la niña salió, ¿no? En fin, habría muchas anécdotas de ese tipo. El asunto es que en la trampa del chaneque yo recupero nociones de este mito y voy creando una historia pues original, totalmente original, digamos. La verdad es que es muy interesante para mí cómo escribo, porque normalmente no son historias que yo esté haciendo como un argumento en mi cabeza y que esté trazando unas coordenadas para hacerlo. Simplemente me siento y empiezo a escribir y casi de un tirón lo hago, ¿no? Lamentablemente luego ahí los dejo y ya no les doy las revisiones que debería y los trabajo más, pero normalmente surge así, no es como una inspiración que te llega y que fluye de una manera un poco asombrosa, sinceramente. Ya finalmente empecé al revés, empecé comentando el libro, pero ahorita les leo. Otro de los cuentos es el de la verdadera historia del chupacabras. Casi todos los cuentos tienen una introducción que combina aspectos, yo les llamo antropológicos o sociológicos, donde hay un análisis justamente de la mitología, pero desde un aspecto literario. O sea, no es un análisis que diga, no, pues Levi Strauss dice tal cosa, ¿no? No, pues simplemente vas planteando, se dice esto, se dice el otro, se dice aquello, ¿no? Los sociólogos dicen esto, los medios decían aquello, la verdadera historia es esta. Y ahí cuando se platica la verdadera historia, nuevamente hay un elemento muy novedoso que le da un giro totalmente a las concepciones que hay de este ser, del chupacabras. Igual no adelantaría más, porque creo que vale la pena leerlo y sorprenderse con eso. Hay otro texto que se llama Dos muertes. En él hay algunas descripciones
que están basadas en pues algunas entrevistas que yo hice en la Sierra del Totonacapan, de un señor, nunca digo sus nombres porque siempre he cuidado el anonimato de los informantes de decimos antropología, aunque ya ahora es políticamente incorrecto, de los informantes. Pero él igual, o sea, él me platicaba sobre el nahual y no me lo decía como un mito, me lo decía como yo lo vi transformarse, ¿no? En mis ojos, frente a mí se transformó. Y tú ves la certeza en su historia y en su mirada, y claro, nuestro pensamiento racional occidentalizado, pues dice, no puede ser. Pero la experiencia y los años de vida, pues de repente te hacen pensar, pues puede ser. Y ahí nos quedamos en el mito totalmente, porque no sabemos si es o no es, pero hay elementos que nos podrían hacer pensar que sí es. Ese cuento es más oscuro. Yo diría que el chupacabras, la verdadera historia de chupacabras, la trampa del chaneque son más fantásticos. Yo les llamo claroscuro por estas historias de luz, pero la historia del Dos Muertes se llama, es bastante oscura. No hay una palabra específica que se me fue, pero van a encontrar quienes se animen a leer los cuentos que tienen un ritmo interesante, tienen un ritmo que te engancha. La trampa del chaneque, hay una persecución que te metes y dices ¿qué va a pasar? Estás así como que quieres saber qué va a pasar. La historia del chaneque, poner el anterior, del chupacabras, pues es como para decir al final, bueno, ¿de cuál fumó este cuate, no? Que de dónde sacó tantas cosas. Y Dos Muertes también es de sobresaltos, ¿no? Además es un cuento corto, que a veces valora poco el cuento corto, el microcuento, y a veces es más difícil armar una historia con un inicio, una trama, un desenlace, en pocas palabras, ¿no? Me parece que es una buena historia. Y al final hay un cuento que se llama 215, que igual tiene mucho que ver con... Yo estuve trabajando un mes en una comunidad de pescadores en la barra de Xontecomapa, que hicimos el trabajo como se supone que debe ser el trabajo antropológico. Vivíamos ahí, vivíamos en una chocita, vivíamos yo y otros dos compañeros estudiantes en una chocita de lámina, piso de arena, y convivíamos todos los días con los pescadores, ¿no? Entonces de ahí se va alimentando nuevamente. Hay partes que son basadas en la realidad y hay partes que ya son la creación de uno. Hay otros cuentos más pequeñitos que siguen con este puente de la fantasía, que inyectan, van a encontrar que continuamente yo hablo de luz como una noción al amor como lo único que puede hacernos salir de la oscuridad, hermanarnos, superar la adversidad, y que detrás de cada situación oscura y adversa siempre hay una luz y siempre hay una esperanza. Entonces eso lo van a encontrar en todos. Digo, hay algunas historias más pequeñitas, el portal, el alma vieja, el monstruo que se me coló por aquí, 215. Y bueno, les voy a leer un fragmento nada más, porque les digo que este es un cuento corto, pero a mí me gusta mucho. Se llama Dos Muertos. En medio de la... Apaguen las luces. Están nuevos los libros, esto no se lo hablan bien. Dos Muertes. Muchas gracias, Iván. No sé cómo te mandaste.
¿Qué tal que no veo si apago más? En medio de la noche se escuchaban las voces susurrantes. ¿Está vivo? Espérate, cabrón, ¿no ves que apenas me estoy acercando? Los dos hombres se acercaban cautelosos al cuerpo, a pesar de que yacía inerte a mitad de la brecha. ¡Puta madre, cabrón! Yo de aquí no paso, dijo el que iba atrás, mientras apretaba el sombrero en su cabeza. No le saques, güey, le regañó el primero. Sí le saco, cabrón, asintió el segundo. A pesar de haberle disparado en 2 ocasiones con su viejo Winchester a escasos 15 metros de distancia, se acercaban con la misma actitud que una liebre lo haría un lobo. Ahora estarían a 2 metros de él. ¿Respira?, preguntó temeroso el del sombrero, que parecía querer ocultarse detrás de su compinche. ¡Puta madre, no veo, cabrón!, respondió molesto el primero, ambos siempre susurrando. La oscuridad era lóbrega, apenas difuminada por la exigua luz de la luna menguante que se ocultaba tras las nubes. El silencio del monte hubiera sido absoluto de no ser por el ruido de las agitadas respiraciones de los hombres y el chirrido de un solitario grillo. Aquellas siluetas se acercaron a escaso 1,5 metros del abatido, aferrando sus temblorosos machetes en alto. Fue cuando notaron que el cuerpo se movía, parecía estar frotándose algo. ¡No mames, está vivo! ¡Pélate, pélate! ¡Chíngalo, chíngalo!, gritaron al unísono. El segundo huyó despavorido. Aunque no se veía casi nada, se percibía que estaba aterrado. El otro dio un paso adelante, dispuesto a cercenar la cabeza de su víctima. Quizás el miedo hizo que se moviera con una increíble rapidez. ¡Muere, maldito!, gritó rabioso. Con mayor rapidez aún, la víctima esquivó el golpe del machete, incorporándose de un salto, asestando a la vez un zarpazo directo a la garganta de su atacante, quien se llevó la mano al pescuezo hecho jirones, mientras caía sobre su espalda en un matorral. El hombre quedó inmóvil, con el cuello destrozado, sintiendo cómo se le iba la sangre y la vida del cuerpo. Su mirada perdida se encontró con la uña de luna que las nubes estaban dejando al descubierto. Un rostro con rasgos felinos se interpuso para observarlo con cruel indiferencia. Sintió cómo la criatura le garigoleaba algo en el pecho con sus garras, mientras musitaba algo en una lengua desconocida para él. Justo en el instante que le pareció ver que la muerte se asomaba desde la profundidad de aquellos impasibles ojos, quedó sin vida. La bestia se incorporó, exploró con la vista su entorno y emitió una especie de gruñido al tiempo que se retraía sobre sus 4 extremidades para lamerse las heridas recibidas durante la emboscada. El otro hombre corría a toda velocidad. Ya está, y se los voy a dejar para quien quiera saber qué pasa con el otro hombre. Creo que era una bestia. Lo van a tener que comprar para saber, tomarlos que comprar para saber. ¿Qué tal que era que el chupacabra se cambió de dimensión? No, les digo que bueno, la mejor opinión es la de ustedes, ¿no? Pero sí me parece que es una historia que tiene un ritmo muy interesante. Un buen texto no te da todos los elementos, sino que se sugieren, ¿no? Entonces, desde el principio se percibe la atmósfera de miedo, de soledad, el ataque. No se dice todo, mucho se insinúa y la mente hace el resto, ¿no? Igualmente encontrarán en la mayoría de las historias que muchas veces el final no es el final cerrado, que tiene un final concreto, ¿no? Sino que queda un poco abierto. También es la idea siempre que el lector pueda tener la facilidad de jugar con sus ideas y su mente y lo que desea, y quizá que le dé un final distinto. Quisiera agregar, no me comparo en absoluto, solamente voy a hablar de influencias. No quiero decir que no tengo nada que ver con los autores, pero mis influencias, mi inspiración es el señor Horacio Quiroga, sus cuentos de la selva, El hombre muerto, Anaconda, La gallina degollada,
tantos cuentos también oscuros en un marco de la selva, ¿no? De la jungla. El realismo mágico de nuestros autores mexicanos, ¿no? De Rulfo, sobre todo, es fabuloso, es maravilloso, ¿no? Y hay otro tipo de autores como Khalil Gibran. Ya es muy distinto, es una cuestión muy distinta, pero estas cosas de la reflexión, de la luz, por ahí se cuelan, ¿no? Yo siempre me ha parecido muy interesante sus textos, incluso, aunque no tiene nada que ver, también el argentino es Buquet, por mencionar algunos, ¿no? que de alguna manera me han inspirado, entre muchos otros, desde luego, ¿no? Ya saben que uno va. Eso sí, una particularidad es que siempre he tendido a leer escritores latinoamericanos. Por alguna razón difícilmente leo, por clásicos que sean, o siempre me llaman más los latinoamericanos. Tengo esa fijación. Y finalmente decirles que este es un momento muy especial para mí. Es como algo nos ocurre mucho a todos, yo creo que a todos los seres humanos, que es que a veces no creemos en nosotros. Yo escribía desde niño, los dije al principio, ¿no? Tuve un blog donde escribía estos cuentos, lo digo como reflexión, no como presunción. Por allá en el 2005, cuando el blog, seguramente se acordará Julio, los blogs estaban en alta, era un medio de, como no había Facebook, todo el mundo tenía el blog, ¿no? Entonces había una plataforma que era blog.com.es y tenía muchísimos usuarios. Estamos hablando de cientos de miles de usuarios, ¿no? De España, de México, de Chile, de Argentina, latinoamericanos. Y ellos generaban un top 10 semanal de los blogs más leídos. Yo estuve en ese top 10 como 5, 6, 7, 8 veces. Alguna vez estuve en el número 1. Y pues la verdad es impresionante, porque había muchísima gente escribiendo, ¿no? Y entre tanta gente que escribía, había gente que escribía cosas muy buenas. Y mucha gente me decía, tú eres un escritor. Y sí, una parte me decía, pues sí, soy un escritor, pero otra así como que decía, pero pues no sé, a lo mejor no soy tan bueno. Tampoco digo que soy excelso, pero creo que sí soy un escritor finalmente, ¿no? Que está iniciando un camino, que tengo que trabajar más, que tengo que mejorar. Pero hasta este momento se cristaliza esto, ¿no? El hacer una publicación, el reunir las lecturas. Y pues eso, quiero agradecérselo a Gaby. Muchas gracias. Hay muchas, un momentito. Hay muchas, no, ya no me alargaré con eso, ¿no? Pero hay muchas vivencias de mi papá, de mi mamá, de mi familia, de mis hermanos, incluso todos mis amigos de la infancia. O sea, siempre había esta idea así como Gerardo es el escritor, y siempre. Y yo finalmente no lo cristalizaba, no lo asumía. Entonces hay mucho detrás de este librito, ¿no? Y pues lo que les puedo decir es que va a haber más. Gracias a este inicio va a haber más. Perdón, los que... Yo quería decir que mi papá, como pues él platicaba con mucha gente, recibía mucha gente de toda la Huasteca, venían a verlo desde Puebla, de las sierras y todo. Él recogía también muchas historias y le hubiera encantado tu libro, porque ya hasta empezaba a creer en lo de la chupacabra, en los duendes y todo eso. Había miles de historias que mi papá siempre te hubiera felicitado, estoy segura, y pues felicitaba también a todos ustedes que están participando, a Gaby, a todo lo que ha hecho con seguridad. Me hubiera encantado tu libro. Seguro que sí, a mí también me hubiera encantado conocerlo, pero bueno, lo he conocido a través de ustedes. Y muy divertido. Y yo me hice primero amiga de tu papá y luego de tu hermano. Era genial.
Sobre esto último que dices, yo nada más agregaría que creo que ahorita con toda la información que hay en YouTube, en TikTok, en fin, como que estos temas están más a la mano, pero cuando los escribí había mucho menos información de esto. Y me llama mucho la atención como mucho de lo que digo aquí ahorita son ideas recurrentes que veo en muchos podcasts y videos y demás, ¿no? Es interesante. Bueno. Con esta historia del chupacabras, hubo alguien que te habló de Italia para hacerte una entrevista sobre este texto que tú escribiste. Esta persona lo tomó como real, ¿te acuerdas? Entonces, tú tuviste que decirle, no, es un cuento que yo escribí, ¿no? Sí, era un estudiante italiano con ascendencia mexicana que tenía interés en hacer su tesis sobre estos temas. No sé tanto si lo veía como algo real o más bien a través del libro él me vio como una autoridad en el tema, ¿no? Dijo, bueno, el cuate sabe del tema, porque además me encontró como antropólogo, entonces dijo, bueno, le voy a hablar, le voy a pedir, pero sí también tenía la duda hasta dónde es verdad, hasta dónde es mentira, ¿no? Y pues sí, eso me pasaba en el blog también, mucha gente que me escribía y me preguntaba. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran que, si no, pues por mi parte sería... ¿En dónde están situados? Bueno, ya dijiste que Totonacapan, o sea, ¿tus cuentos están situados, digamos, en el estado de Veracruz o es indistinto? En mi mente están ubicados en el estado de Veracruz, en los lugares donde yo estuve, en las zonas selváticas donde yo estuve, la barra de Sotecomapan, Pajapan, en el Totonacapan, pues allí por donde alguna vez te llevé hasta allá arriba, pero más para allá, ¿no? De donde están las ciudades, donde está Mecayapan, Filomeno Mata, pero hacia el monte, ¿no? Porque Mecayapan y Filomeno Mata están las zonas urbanas de la zona alta, pero siempre hay gente que vive, así se dice, ¿no? Allá. Simplemente así, ¿no? Pues allá detrás del cerro, pero atrás del cerro son como 5 cerros, ¿no? Entonces es una zona de ese tipo ubicada en esa localidad. Iván, ¿habías? Pues mira, es muy diferente conocerte a ti como amigo, como compañero de clase. Una cosa es conocer a la persona y otra cosa es conocer al escritor, como si fueran seres distintos. Voy a poner un ejemplo donde a mí me gusta mucho la obra de José Luis Cuevas, pero muchos años de mi vida me caí muy gordo. En este caso me da mucho gusto conocer a Gerardo el escritor, porque es una sorpresa, ¿no? O sea, no me lo esperaba. O sea, sé que eres un hombre muy inteligente, muy capaz, lleno de virtudes, pero lo que veo en tu trabajo, en este pequeño fragmento, es que hay mucho oficio. Veo un manejo muy bonito como de una parte teatral, ¿no? Del diálogo del teatro, en unas partes, pero creo que uno de los valores más difíciles de lograr en cualquier forma del arte, en la música, en la pintura, ¿no? Es el suspenso. Y yo lo que resaltaría especialmente en tu trabajo es, o sea, no importa el tema, sino el oficio como lo vas llevando, a modo de que te van poniendo a la orillita de la silla. Eso es muy bonito. La verdad es que lo único que conozco de tu trabajo es eso. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Habrá firma de libros al final. Si quien guste. Pues yo aquí termino mi participación. Si al final habrá firma de libros, si alguien gusta, los dejo con Toño. Bueno, antes voy a decirles que Gerardo Ávila Pardo es antropólogo social, egresado de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana,
Realizó estudios de maestría en Educación Intercultural de la Universidad Veracruzana. Desempeñó varios cargos en la Universidad Veracruzana Intercultural. También fue docente de la licenciatura en Enseñanza de las Artes de la UE, donde conoció a María Gabriela Zamora Escudero. Eso no dice aquí. Actualmente está terminando 2 libros de cuentos. Bueno, uno de estos es de Historias Fantásticas. Realiza actividades de asesoría académica, gestión cultural y es miembro de la Escuela de Artes Dr. Obed Zamora, donde realiza actividades administrativas y docentes. Y bueno, pues como decíamos, la lectura también cura y cura los amores, ¿verdad? Sí. Y para que pues ustedes entiendan bien el libro, pues hay que comprarlo, ¿no? Así es. Fíjense que pasó algo muy curioso el día de hoy, no curioso, frecuente, pero con lo del día de hoy es curioso. Veníamos mi esposa y yo por el Bule antes de llegar aquí, y entonces veíamos un sol espléndido. Dices, qué bonito está, y sí, me decía él. Y ahorita que me toca leer algún fragmento de las crónicas del Dr. Obed, lo primero que encuentro es sobre la diosa de los atardeceres. Fíjense, lo que nos proporciona la lectura, ¿no? Está en el libro, en el capítulo 4, Las piedras de Tuxpan. Y entonces voy a leer un poquito de Omecualitztli, que dice: es otro monumento y se debe de encontrar en el Museo de Antropología de nuestra ciudad, y es una diosa huasteca. Su significado representa la puerta del sol en Tuxpan, es la diosa de los atardeceres. La explicación está en la obra México a través de los siglos. Creo que ahí le virlé un par de tomos a mi suegro, México a través de los siglos. Publicado bajo la supervisión del general Vicente Riva Palacio entre 1884 y 1890, y nos dice que en este monolito se plasma la transformación de Tzontemoc Tonatiuh, el sol, en Mictlantecutli, el cual pierde la lengua, que es el símbolo de la luz. Tzontemoc es el sol que se hunde, pero está todavía sobre el horizonte, despidiendo sus últimos rayos de oro, cuando las estrellas de la tarde empiezan a brillar con sus primeras y temblorosas luces. Por eso, Mictlantecutli, que ya no... por eso se le ve todavía la lengua, pero se hunde y se apagan los rayos. Es Mictlantecutli, que ya no tiene la lengua de la luz. Esto nos da la lectura, les digo, es sorprendente cómo cuando nos dedicamos a la lectura surgen cosas maravillosas. Y bueno, pues tenemos la fortuna de que aprendimos a la antigüita, y en vez de tener artilugios tecnológicos, teníamos la letra, teníamos el lápiz, teníamos el cuaderno y teníamos algunos libros maravillosos de educación pública. Tenía yo pendiente aquí una actividad, me parece que ya somos muy poquitos, y tendría que bueno, te voy a pedir, Negri, que repartas a 4 personas aquí del azul. Tomen un papelito de ahí, y del otro lado. Yo quiero preguntar algo. Sí. Esta pieza arqueológica de la que habla el libro, yo llegué a Tuxpan hace 18 años y tengo 18 años queriendo verla, nunca la he visto. No, yo también, no es solamente esa, muchas otras. No sé dónde estarán. Esa está guardada en un sarcófago en la Dirección de Cultura, Ah. bajo el resguardo de la Dirección de Cultura o bajo el resguardo del Ayuntamiento, ¿no? Es gigante, bueno, ha de medir como, ¿qué será? Ajá. Como un monolito, como cuánto medirá como 2 metros, más o menos, un 80 por ahí. ¿Y de algo? Sí, de alto, un 80, no, de ancho, ¿qué será? Unos, así, por ahí. Es una diosa de fertilidad y trae su penacho, su temor, y trae aquí un bebé o algo trae aquí, no sé qué sea, si un ovito o una galata, porque no se ve bien lo que trae. A lo mejor está preñada. No sé, pero es Puede ser.
Sí, como la Coatlipa. Está así, y la cuestión del penacho trae a Tzoltemoc, que es bastante. Qué padre. No, bueno, eso es. Bueno, Algo semejante al símbolo de Tihuatlán, la mujer divina. Pues no